Un gran saludo, amigas y amigos. Estamos por aquí para dar inicio a la clase número 5 de nuestro taller Archivo Fotográfico Familiar. En esta ocasión estaremos revisando la teoría y metodología semiótica y el análisis del discurso fotográfico como metodologías de interpretación fotográfica. A este punto ya necesitamos, en el avance de nuestro taller, localizar y desarrollar el análisis de una metodología que de alguna forma u otra nos permita ordenar e interpretar nuestros archivos fotográficos familiares. Ya en la clase anterior estuvimos revisando la diversidad de posibilidades que tenemos con nuestros archivos y bueno, en esta clase les voy a dar algunos aspectos muy importantes ya a nivel teórico y metodológico para abordar las fotografías individualmente, cada fotografía, y cómo darles ya un sentido a nivel conceptual. Entonces vamos a estar trabajando muchísimo, sobre todo con la semiología barthiana de Roland Barthes, y bueno, les voy a dar algunas indicaciones de la historia de la semiótica, la semiología, y cómo estos aspectos de la lingüística son muy útiles para el abordaje a los archivos fotográficos. También haré referencia en muchas ocasiones al libro de Armando Silva, que bueno, desde el principio les he recomendado como lectura principal de aproximación a los archivos fotográficos familiares con su libro Álbum de Familia. Ya que directamente de esta obra académica de Armando Silva, el principal tema y aporte del libro que yo saco para este taller tiene que ver con esta visualidad y como este concepto de la fotografía como un producto cultural que es mediador de relaciones. Esto lo venimos hablando desde la primera clase y ya a estas alturas vamos a ver cómo este aporte de ver la fotografía como un espacio de creación, espacio de performance o de ficciones culturales, lo vamos a ver ya manifestado en las fotografías que vamos a analizar. Él utiliza mucho un modelo triádico, ¿sí?, de esta relación de poder, en la cual él posiciona la fotografía en el medio. Y bueno, vamos también a partir de la semiótica a ver de dónde es heredada esta visión y esta filosofía de la fotografía desde esta perspectiva. Me gusta mucho esta forma que él utiliza de la fórmula de enunciación verbal, que es símil a la fotografía. Esto viene de una unión que las ciencias sociales, sobre todo desde la década de los 60, fue bastante influida por los estudios de la lingüística, ¿sí?, sobre todo de la lingüística del enfoque postestructuralista, ya que esta tendencia filosófica y estas escuelas de pensamiento hacen que abordemos sobre todo los medios de comunicación visual, asimilando lo visual, los productos visuales, ya sea el cine, la pintura y la fotografía, tal cual como si estuviésemos hablando de actos de habla o formulaciones verbales. Esto requiere un ejercicio de traslación o movilización de lo que acostumbramos percibir y ver, porque estamos muy acostumbrados de que en nuestra cultura se nos enseña, y en nuestro sistema educativo se nos enseña que el lenguaje es el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Y el principal postulado de la semiótica y la semiología es que todo es lenguaje. Es decir, cultura es lenguaje. Entonces aquí es donde vamos a hacer el gancho con la fotografía. Y bueno, esta estructura como triple o dual que vamos a estar analizando hoy. También les quiero decir que la semiótica y la semiología tienen fama de ser ciencias sociales o aproximaciones teóricas más que complejas,
pero yo he tratado como de seleccionar los postulados de estas teorías más prácticos para nuestros objetivos puntuales durante el desarrollo de este proyecto de archivo fotográfico familiar. Lo primordial es el concepto de signo. Yo creo que para este ejercicio de translación que les estoy diciendo, del pensamiento reducido que tenemos a veces de pensar que lo único que es lenguaje es la lectoescritura, es el concepto de signo, que tiene ya una historia bastante amplia en las ciencias sociales. El concepto primordial de signo es que es un sustituto significante de otra cosa, y esto viene de la tradición de Ferdinand de Saussure, que lo vamos a estar analizando a continuación. Utilizo este ejemplo del pintor Magritte, que es un ejemplo perfecto para ello, en sus obras de arte, ¿sí? En sus pinturas y incluso grabados, en los cuales pone en cuestionamiento la idea de arte como realidad, o del realismo y el arte, y a la vez utiliza el lenguaje escrito como para burlarse de estas representaciones. Esta obra se llama Esto no es una pipa, y la pintura y el gráfico directamente nos muestran una pipa. Entonces, de entrada es como un shock que tenemos entre un mensaje visual y la escrita que nos contradice o busca revertir esta aseveración. Entonces, cuando vamos a hablar de signo, de entrada vamos a ver que es un sustituto significante de algo. Utilizamos palabras, utilizamos imágenes, gráficos, utilizamos incluso gestos y posturas para significar algo, o para hacer una especie de mímesis de lo que ya no estuvo, de lo que ya no está, y de lo que buscamos representar. Esto lo vamos a ver, por supuesto, con ejemplos visuales a continuación. Otra postura es la de Umberto Eco, un semiólogo de origen italiano, que él dice que que un signo es todo lo que puede usarse para mentir. Y también es un término como provocador que también me gusta mucho usar, porque estos postulantes y estas teorías en principio iban mucho en el debate de qué es lo natural o lo que es netamente real, contra lo que es la ficción o lo que es la creación cultural. Y si enlazamos incluso con las clases anteriores, vemos que la fotografía desde los inicios ha sido partícipe de este debate. Entonces, para Ferdinand de Saussure, que es el padre, por así decirlo, de la lingüística moderna, ¿sí? De origen europeo, su escuela es lo que hablamos de la semiología. Para él, los signos son artificios comunicativos, son como creaciones culturales que hacemos para transmitir información, y los signos son transmitidos intencionalmente. No hay una ley de que esto sea como que fuera de los aspectos culturales. Entonces, para su tradición, el signo es dual. Hablamos de una estructura significante y una estructura que da significado. Aquí comienza este desdoblamiento y esta postura que es dual en la teoría lingüística, sobre todo de tradición francesa. Entonces, el signo se divide en dos. El significante, entonces, de lo escrito, o de un comunicado ya de origen lingüístico verbal, sería que el significante podría ser el sonido que pronunciamos en nuestra lengua española de familia, esa concadenación de sonidos, y el significado es esa idea o concepto que nosotros tenemos bien integrado a nuestra vida y a nuestra cultura, que es la idea de familia. Entonces, lo que él habla de la arbitrariedad es que no hay nada natural en ese sonido con la idea. Es algo que la sociedad y la historia se han encargado de darle un sentido, porque si nos ponemos a ver, cuando decimos familia en otro lenguaje,
en un lenguaje de, por ejemplo, de cualquier lengua africana o asiática, si nosotros no somos hablantes de esa lengua, no nos viene esa idea automáticamente. Entonces, es decir, no es natural, no está naturalizado a nivel global. Esa es la postura de la semiología de origen francés. Ahora vamos a abordar la postura triádica de la lingüística y de la semiología, en este caso la peirciana de Charles Peirce. Esta es una tendencia más anglo, ¿sí?, de Inglaterra, que es lo que conocemos la postura semiótica. Para esta teoría tiene como una diferencia con la de origen de Ferdinand de Saussure, que es los signos son fenómenos también comunicativos y no necesariamente, él no lo atribuye necesariamente a un emisor humano. Esta es una teoría que trasciende un poco esto, pero sí tiene un destinatario o un interpretante humano. Y en su teoría él la desplaza un poco más también a que no es necesariamente estos signos son intencionales. Él habla incluso también de cómo las señales de la naturaleza nosotros las recibimos y las traducimos a fenómenos culturales. Para la tradición peirciana, entonces el signo es triádico. Va a ser gráficamente representado por una trinidad, una tríada o un triángulo. Para él el signo es compuesto por un emisor, un objeto y un receptor. Entonces aquí vamos viendo un poco cómo es esa conexión que hace Silva con su obra, con esta teoría. Para este autor y para toda la tradición que está más anclada en esta visión triádica, entonces la fotografía estaría más anclada en lo que él habla como referente u objeto. Esto ya sería para desarrollarlo en unos estudios de análisis más profundos a nivel de estudios de semiótica y semiología. Sin embargo, nosotros vamos a estar trabajando esta visión del objeto, de la fotografía como objeto, en la cual el índice, el icono y el símbolo, que este ya es un desplazamiento teórico que él hace, que nos permite conceptualizar la fotografía dentro de esta tríada de significados o de referentes que se van reforzando en esta construcción que nosotros llamamos fotografía. Entonces, para Peirce, la semiótica es triádica en este sentido. El índice tiene una relación causa-efecto. La relación icónica es una relación de semejanza, se parece a. Y los símbolos vendrían a ser convenciones sociales ampliamente integrados a el cuerpo social. Esto lo hago para que luego veamos la diferencia entre la tradición peirciana y la de Saussure, que es de donde viene la teoría de Roland Barthes, que es la que vamos a estar trabajando. Entonces, como venimos avanzando, yo les pongo ciertos conceptos clave a la hora de hablar de este símil que vamos a hacer entre lingüística y lenguaje visual fotográfico, ya para entrar como más al tema de los ejemplos visuales. Siempre que hablamos de hacer este símil lingüística y lenguaje visual fotográfico, hay que tomar mucho en cuenta la noción de contexto para todo. Nosotros estamos trabajando en el taller con archivos fotográficos familiares. Entonces, en este contexto que va a ser todas esas obras o esas fotografías, ya sean en álbum o sueltas que vamos a estar trabajando, ellas nos enuncian algo. Y también estamos hablando de un contexto de visualización. Nosotros lo estamos haciendo, este trabajo, en un contexto, sí, que es este taller, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando analizamos el álbum, también vamos a ver que ahí hay un contexto de enunciación, que la persona que armó, por ejemplo, el narrador que ya estuvimos viendo en la clase anterior, él está tratando de enunciar algo.
Entonces, todas estas nociones contextuales son clave, porque cuando se hacen estudios de semiología profunda o de lingüística general, siempre el investigante hace mucha referencia y debe hacer mucho énfasis en el contexto. Si quieren un ejemplo más literal, es cuando los lingüistas, por ejemplo, hacen un estudio de, por ejemplo, un discurso político. Ellos deben analizar el contexto, no solo temporal, espacial, sino para qué y para quién se está enunciando ese discurso. En el caso de para nosotros va a ser más el contexto de visualización. ¿Cuándo se ve? ¿Para qué se ve? ¿Por qué se ve esa fotografía o ese álbum o ese archivo? La noción de interpretante es clave también porque ella nos conecta con algo que en lingüística es muy interesante, que es el concepto también sucesoriano de competencia lingüística. Aquí hablamos de esos saberes históricos, culturales y contextuales que posee el hablante para reconocer una obra. Por ejemplo, esa fotografía de Tina Modotti que pongo como ejemplo contiene una cantidad de símbolos. Si la persona que la observa es mexicana, por ejemplo, podría conectar y asociarla. Pero si es una persona que no tiene idea de la historia estética de esta fotografía o no está en el interés del estudio de este lenguaje visual fotográfico, puede no comprender este evento visual que está viendo, esta fotografía, este producto. Imagínense también el contexto, porque si uno analiza ya a nivel biográfico y a nivel de intención discursiva que tenía esta fotógrafa al construir esta serie, ya vemos que a nivel que nosotros conocemos es la historia que está detrás de la autora o autora, nosotros tenemos en este sentido más competencia de saber leer qué nos está comunicando este creador fotográfico o creadora fotográfica. Entonces, para los lingüistas, la noción de competencia lingüística es qué tantos saberes o qué tantas destrezas tiene el hablante de un lenguaje dado. Esto sería como el elemento más claro, el más, digamos que, principal en la lingüística clásica. Ustedes también, si son hablantes o están aprendiendo un lenguaje que no es el nativo de ustedes, también se dan cuenta de esta noción. Una competencia lingüística es que yo estoy atento de conocer los códigos lingüísticos, cuando algo es una broma, si la persona entona en un tono de enunciación, cambia el significado. Entonces tiene que ver con todo esto. Ya a nivel de fotografía, porque yo utilizo muchísimo la semiótica para enseñar ya lenguaje fotográfico, también es válido cuando uno ya empieza a estudiar la fotografía desde los términos estéticos, lo que es la iluminación, el encuadre, los ángulos y todo ello. Ahí podríamos hablar de una competencia lingüística del lenguaje fotográfico. Entonces nosotros vamos a estar aproximándonos también un poco de esto durante el taller, durante las clases que nos quedan y los ejercicios. Otra premisa es que los signos son históricos y culturales. O sea, lo que significa natural y per se, un fenómeno natural, por ejemplo, puede ser traducido, replicado en múltiples, diversas maneras. Ahí pongo el ejemplo del sol, que bueno, históricamente al ser tan importante para la humanidad, ha tenido múltiples usos y manifestaciones a nivel de representación. Incluso cuando trabajemos con nuestros archivos, vamos a buscar símbolos que traduzcan mensajes muy directos, pero en este caso, cuando decimos que son históricos y culturales también, si nosotros a nivel histórico vamos a analizar, por ejemplo, lo que significaba
tener un carro o un automóvil en los años 60, por ejemplo, puede ser muy diferente de lo que significa tener un automóvil en el año 2020. Aquí, por ejemplo, si utilizamos, por ejemplo, el símbolo de una bandera, ese símbolo, por ejemplo, en la época de la independencia de una nación o de un país puede ser muy diferente. Entonces, todo esto tiene que ver con los saberes y con todo lo que uno puede asociar o no a los símbolos o a los mensajes visuales. Entonces, aquí ya entramos a la teoría de la semiología francesa, que fue muy potenciada por los aportes de Roland Barthes en el siglo pasado, a partir de 1960, en la cual toda esta tendencia de semiología francesa, que está enmarcada en todo ese aporte que dio también Ferdinand de Saussure ya varias décadas anteriormente, la cultura, la premisa principal de toda esta postura barthiana de la semiología es que la cultura es un texto. O sea, otro salto interpretativo que debemos dar es: cultura es texto. Entonces, porque es un texto, estoy haciendo este símil que ya es a nivel filosófico, nosotros leemos los textos, ¿sí? En nuestra cultura y todas las culturas a nivel global se leen los textos. Entonces él dice, ¿por qué si nosotros leemos lo escrito, también podemos aplicar esta lingüística estructural clásica a otros fenómenos como la comida, la escritura, la moda, el cine y por supuesto la fotografía? Entonces, otra de las premisas de la teoría semiológica de Roland Barthes es que la cultura se lee y se pueden aplicar leyes del estructuralismo de la lingüística clásica a estos fenómenos culturales. Por supuesto, su gran aporte es que él pasó de esta crítica a la lectoescritura a varios de estos fenómenos culturales que estaban muy fuertes ya, por supuesto, a partir de las revoluciones culturales de los 60 en nuestra cultura. Otra de las premisas es que los signos exigen saberes culturales. Esto ya lo venimos viendo incluso desde las primeras clases. Para uno abordar un archivo fotográfico, uno debe estar imbuido, uno debe estar como con las claves propias de saber abordar este material visual fotográfico que estamos trabajando. Y bueno, ya en términos más generales, por supuesto, para poder captar estos signos hay que estar navegando en el conocimiento de esa cultura. A nosotros los antropólogos nos pasa mucho cuando trabajamos, por ejemplo, con una comunidad lejana o una comunidad que habla otro lenguaje, puede ser indígena o no, y hasta que tú no comprendes los códigos lingüísticos culturales y tienes conocimiento sobre esta nación o cultura, es cuando tú empiezas a comprender cómo funcionan todos estos sistemas de comunicación y de representación. Entonces, esta noción de cultura como textos se traspola a los estudios de la imagen, cuando dos de las posturas ya metodológicas más propias de esta teoría de Barthes es que para los estudios de imagen, como vamos a ver, uno hace un ejercicio de comprender los mensajes visuales a través de capas de significación. Y considerando que la imagen es polisémica. Cuando hablamos que es polisémica es que atrapar los sentidos y los significados de una imagen es mucho más complejo. No estamos hablando ya del primer nivel, que es el nivel textual, que cuando culturalmente tú lees una palabra, de una vez el concepto o la idea, lo que es el significado, te viene automáticamente. Cuando uno ve una fotografía, esto le detona una serie de significados, ahí viene lo polisémico, que a veces el autor no controla. Aquí caemos en esta crítica, de verdad, que muchas veces decimos de que la imagen tiene
cuenta más de 1000 palabras. Esto lo vamos a estar también más que visualizando. A continuación, esto es el ejemplo clásico que utiliza Roland Barthes en su obra de los 70, que es llamada La retórica de la imagen y el mensaje fotográfico. Pero sobre todo yo me baso en los ejemplos de retórica de la imagen. Todo esto está en el libro Lo obvio y lo obtuso que yo les he mandado y está en los archivos. Y el ejemplo consta de lo siguiente. El color rojo, por ejemplo, como signo, es bastante amplio. Sin embargo, en nuestra cultura está asociado a ciertas significaciones, ¿verdad? Todos lo sabemos. Si lo aplicamos el color rojo a un signo de tránsito puede ser atento. Si está en un vestido femenino puede significar ciertas connotaciones de feminidad o no. Y si lo utilizo en una bandera puede tener un significado. Pero el color rojo por per se puede ser utilizado de diferentes maneras, dependiendo el contexto, la cultura, el objeto donde aparece. Entonces aquí vamos haciendo una concadenación de elementos. Esta es una red que puede ser una red de atrapar. Entonces se nos saltan significados. Nosotros vemos una imagen y yo estoy buscando las imágenes más genéricas posibles para luego conectar. Aquí tenemos elementos, algunos rojos, pero son elementos de alimentación. Sí que todos lo conocemos, no hace falta explicarlos. Se nos vienen los significados de una vez y conocemos los nombres y tenemos ciertos saberes culturales asociados. Entonces vamos agregando elementos uno tras el otro. Y ya cuando aparece un elemento simbólico, ¿sí? como una bandera, uno ya tiene, ustedes se dan cuenta que el mensaje es como más agresivo, o sea, agresivo y directo. O sea, cuando vemos un símbolo como este, ya no hay duda de los significados prácticamente. En las visualizaciones anteriores se dan cuenta que los mensajes están ahí, nosotros los captamos, sabemos lo que es, pero no sabemos cómo y qué intención tienen aún. Cuando regresamos a esta imagen, ¿verdad? Tenemos un montón de elementos, una gran cantidad de elementos visuales llamativos que por sí solos responden a lo que Roland Barthes llama ley de la denotación, que son los mensajes literales dados. Los colores, es como todo lo que yo les enseñé anteriormente. Cuando los vemos en conjunto, cuando ya están todos juntos y unidos en un mensaje, hablamos de connotación, que es el elemento clave para, el concepto clave para el análisis fotográfico que vamos a estar trabajando durante el taller. Entonces, esta ley de la connotación la vamos a estar desarrollando con nuestras fotografías de álbum de familia. La connotación tiene niveles y esto es importantísimo. Tiene los tres primeros niveles, es el nivel del trucaje, el nivel de la pose y de los objetos. Barthes dice que estos tres niveles manifiestan una manipulación directa de lo que, entre comillas, puede ser realidad del mensaje que es denotado. Cuando decimos denotado es un mensaje base, un mensaje que es como literal. O sea, ustedes ven el color rojo, ven que hay pasta y pueden ver también en la imagen que hay tomates y una red. Estos son los elementos per se. Pero nosotros cuando queremos investigar las intenciones de una imagen, ya debemos darle el salto hacia la connotación. Estos tres niveles entonces hablan de una manipulación que es como factual sobre los objetos, sobre la realidad que está en la imagen. Y los otros tres niveles, que es la fotogenia, esteticismo y sintaxis, son más de orden ideológico filosófico. La connotación tiene elementos
que transmiten, que son vehículos eficaces. Por ejemplo, los que yo más refuerzo, por supuesto, durante todas las investigaciones, es los objetos y las poses. Sobre todo en nuestros archivos vamos a estar revisando y entendiendo cómo estos dos elementos de connotación, de esos 6 que Barth señala, son los que van a estar más presentes en la fotografía familiar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo uno puede, si tu punto de vista es, por ejemplo, un estudio de género, se puede analizar las poses en ese contexto y momento histórico, o los objetos asociados, por ejemplo, a una fotografía de estudio. Debemos entender que en fotografía, por lo general, todo tiene una intención comunicativa. Esta intención comunicativa es a nivel visual, entonces debe saltar a la vista, sobre todo en la fotografía de estudio. Ya cuando vemos fotografías como más casuales, los significados son un poco más ambiguos, pero sin embargo están allí en la imagen. Yo utilizo para explicar los objetos y su poder connotador en una imagen fotográfica esta fotografía de la guerra de Vietnam, porque, bueno, además que es un caso muy paradigmático del fotoperiodismo a nivel global. Si uno analiza una fotografía, uno debe conocer quién es el autor, en qué momento, en qué revistas iba a aparecer. Eso es todo lo que hablábamos de la competencia lingüística y de esos saberes históricos y culturales. Ya cuando caemos a la imagen, ¿verdad? El análisis semiológico, ¿qué es lo que hace? El primero, podríamos hacer, por ejemplo, una barra de elementos, de lo que podríamos llamar elementos denotados del mensaje, por ejemplo. Lo denotado vendría a ser los elementos literales de la imagen. Por ejemplo, se ve un joven o un cadáver de un joven, por ejemplo. Eso es un elemento de denotación. Observamos también que la fotografía es blanco y negro, observamos que hay elementos y objetos en el piso acompañando al joven, hay balas, hay como lo que pareciera ser fotografías. Entonces aquí estamos describiendo la imagen. El nivel de denotación es un nivel descriptivo prácticamente literal, es lo que yo veo a primera vista de la imagen. Entonces yo hago una lista, saco una hoja en blanco, entonces empiezo a anotar. Los elementos entonces denotados serían estos literales y que saltan a la vista en primer momento. Cuando Barth nos invita a hacer un análisis más de connotación, es ya un análisis más a profundidad. Es cuando yo me empiezo a preguntar, pero ¿qué intención tiene la fotografía? Cómo el fotógrafo además nos muestra esta realidad, ¿sí? Entonces, yo como semiólogo o como estudioso o como investigante, ¿verdad? Por ejemplo, de este tipo de fotografía, yo empezaría a hacer mis apuntes. Yo empezaría a nivel de connotación, en primer lugar, a describir los elementos que ahí aparecen. Entonces voy como un detective armando pistas. Entonces hay unas balas. ¿Y por qué las balas están en esa posición? Y más aún, como les estuve hablando en las clases anteriores, ¿por qué el fotógrafo decidió, en este caso, a partir de algo que se llama ángulo y encuadre, mostrarme esta situación y no otra? Entonces, el trabajo del semiólogo es un trabajo muy como de detective de significados. En las leyes de connotación, como vimos también en la fotografía anterior, los objetos van a ser claves. Los objetos son, en la imagen fotográfica, los objetos son transmisores directos de significados. Es como si ustedes estuvieran escribiendo una novela y sacan los significados directos, ¿sí? A relucir y lo refuerzan. El fotógrafo, cuando está contando una historia a partir de la cámara, él o ella necesita directamente utilizar objetos para transmitir una idea. Por ejemplo, este fotógrafo documentalista, él hace un trabajo sobre la venezolanidad
y él entendía perfectamente que debía hacer un uso muy inteligente de los objetos como símbolos de lo que sería la identidad venezolana, por ejemplo. Ya cuando analizamos fotografías, ¿sí? con intereses específicos, también utilizamos esta ley de la connotación para detectar los objetos que me están transmitiendo significados. Los vestidos, los disfraces, el enmarcado que tiene la foto o no. Todos estos elementos, incluso a un nivel histórico, cuando no conocemos el origen histórico de una fotografía, los mismos objetos o las tendencias que podemos ver en la vestimenta, el tono de la fotografía, nos puede dar pistas de esos orígenes. Por eso es lo importante también de tener esta agudeza de detectar estos objetos en las imágenes. En esta serie, por ejemplo, de postales, está más que claro que los objetos que les hacen usar o que usan los indígenas en la fotografía tienen una intención de asimilar, ¿verdad?, la identidad de este contingente humano a unos objetos en particular, a una vestimenta, a unas poses. Entonces ahí uno va, como ya les he venido diciendo, conectando significados. Fíjense cómo en unas fotografías la materialidad o los objetos saltan a la vista. Entonces ya cuando uno está haciendo un análisis histórico, estético, va a ser muy importante ir detectando, poner la lupa en estos significados para sacar las referencias. Cuando Barthes nos habla de trucaje, ya hablamos de objetos, ahora vamos a trucaje, es cuando las fotografías o los elementos visuales que tenemos en mano para un análisis han sido de alguna forma ya directamente manipulados a partir de collage, de recortes, cuando ustedes se consiguen una fotografía montada sobre otra en el álbum, cuando las personas le escriben encima la fotografía, cuando hay una pintura, cuando antes incluso pintaban las fotografías, ya hay intenciones de manipulación externa que es posterior a la fotografía. Esto él lo cataloga como trucaje. Lo más clásico en nuestros archivos fotográficos es cuando vemos fotografías, por ejemplo, de este estilo, que han tenido un retoque, una manipulación posterior a partir de técnicas de iluminación, pintura o de estetización a partir de técnicas que son externas a la propia técnica fotográfica per se. Es decir, hay una fotografía ya impresa, entonces hay un artista posterior que le hace el retoque. Hoy en día, bueno, con Photoshop esto está como más desdibujado. Recuerden que Barthes habla de una fotografía de la década de los 60 y 70. Entonces, pero es para que entiendan, cuando tengan en su archivo fotografías que tienen, que ustedes se dan cuenta que han estado manipuladas a partir de alguna técnica similar a estas, o que las recortaron, o todo ello, ya saben que esta técnica o este elemento de connotación, Barthes lo llamaba trucaje. Y este trucaje también transmite significados connotativos. Porque aquí había una intención, por ejemplo, de resaltar más la feminidad, quizás de mostrar más sutilidad, un maquillaje y todos estos elementos ya gráficos de color. En estas leyes de la connotación tenemos las poses. Las poses, Barthes la define como en la fotografía no es significante sino a medida que existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya establecidos. Él aquí nos dice que en nuestra fotografía, en nuestras tradiciones fotográficas, ya nosotros tenemos un repertorio de elementos, ¿sí? Él lo llama una gramática histórica de la connotación iconográfica, es decir, se supone que en una fotografía de estudio, por ejemplo, las mujeres iban a posar de una manera y los hombres de otra manera. O existían ya actitudes
que son heredadas históricamente para las poses, para el cuerpo. Aquí cuando hablamos de poses ya estamos trasladando estas nociones a la corporalidad de las personas que aparecen en las imágenes. Entonces en nuestros archivos vamos a ver, por ejemplo, estos son ejemplos del libro de Armando Silva. Por ejemplo, cómo las posturas varían por rango de edad, por un enfoque o por la diferencia entre, por ejemplo, si la persona es mayor o menor, o si la persona pertenece a una clase social en específico o no. Todos esos valores están ahí y es cuestión del investigante detectarlos. Entonces, cuando ya comparamos y vemos las intencionalidades, contextualizamos nuestros archivos, vienen a relucir estos elementos ya de cómo se manifestaban estos significados en los archivos de nuestra familia. ¿Qué poses que querían transmitir con la pose? Hay que hacer un estudio ya más a posterior de esto. Y ya los niveles ya ideológicos de la connotación que define Barthes tiene que ver con la fotogenia en primer lugar, que bueno, estas son todas las técnicas fotográficas, como todos esos elementos que el fotógrafo como comunicador visual posee en su conocimiento. Ahí encontramos lo que llamamos encuadre, la iluminación, si es natural o artificial, el enfoque, la angulación, profundidad de campo, color, si es a color o blanco y negro. Todos estos elementos son connotadores, porque cuando yo enfoco algo y desenfoco algo, ya yo le estoy otorgando un significado, le estoy dando una preponderancia a un elemento. Si yo hago una angulación de arriba hacia abajo, como la fotografía de la guerra de Vietnam, yo estoy tratando de mostrar un significado desde un punto de vista. Y cuando yo encuadro, yo meto en mi marco o saco de mi marco fotográfico elementos. En los estudios de fotografía clásica o digamos de fotografía que se estudia a nivel a nivel masivo, como de los referentes universales, vemos cómo esta fotogenia es aplicada. Que hay toda un nivel de estudio de la imagen, del cuerpo, de la pose, sobre todo estas fotografías que son más de orden de fotografía de moda. En el documentalismo, por supuesto también en todas las tendencias fotográficas lo vamos a conseguir. Esta fotogenia funciona para transmitir mensajes o para reforzar mensajes. Cuando yo hago un marco, cuando yo hago un primer plano, por ejemplo, como esta fotografía, y decido usar colores tan dramáticamente como este, estoy tratando de evocar sensaciones, evocar significados, ¿sí? Cuando este fotógrafo, por ejemplo, en su documentalismo utiliza mucho estas escenas. Entonces, es interesante cómo los fotógrafos utilizan esto que Barthes llama fotogenia para transmitir sus intenciones. Entonces, en las escuelas de documentalismo, todas estas cuestiones del enmarque, la estética, el blanco y negro, son muy eficaces para transmitir sensaciones, inquietudes y todos los elementos que el fotógrafo de alguna forma u otra busca transmitir. Qué bueno que en este caso Barthes lo llama connotación. El esteticismo tiene que ver ya con estos saberes o estas apreciaciones que por supuesto ya son subjetivas en la historia de las artes visuales, la fotografía, el cine. Ya aquí hablamos de lo que es apreciado como estético y lo que es bello o no agradable para el ojo del público. Aplicarían la ley de la denotación y connotación para analizar, en primer lugar, qué se les muestra en estas fotografías, la forma en que se muestran los participantes, qué objetos hay asociados, cómo son las poses, cómo es la distribución de las personas en la imagen. Entonces ahí es donde van sacando los significados. En este otro libro que se llama Fueguinos, un estudio de la representación de los indígenas en
en la Patagonia chilena y argentina. Fíjense cómo la investigadora de este artículo, ella utiliza y ella en su análisis semiótico, ella se da cuenta a partir de análisis y comparaciones históricas cómo una estética, un esteticismo fotográfico y visual fue intentado ser aplicado a las poblaciones indígenas del sur de estos países, de la Patagonia. Entonces, fíjense incluso cómo a nivel ideológico ya estas connotaciones de género, de clase, de civilización o no, fueron aplicadas para representar o para amalgamar o traspolar estos significados a una población humana. Ya las últimas leyes de connotación están aplicadas a lo que Barthes llama sintaxis, que viene a ser el enlace ya de fotografías que buscan transmitir un significado, ya que hablamos de la noción de serie, continuidad, serialidad. En nuestros álbumes de familia vamos a ver cómo, si por ejemplo tienen un orden cronológico, cómo el narrador del álbum creó este orden sintáctico a nivel cronológico. O cuando la fotografía tiene elementos gráficos o escritos que transmiten estos saberes, nociones o elementos. Yo voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Para que ustedes tengan como idea de en qué se puede utilizar esta ley de la denotación y la connotación de Roland Barthes para nuestros análisis de fotografías. Fíjense, esta es una serie fotográfica. Digo serie porque solo he conseguido como 4 o 5 de este autor. Entonces se nos muestra un sujeto, ¿verdad? Posante. Y bueno, está como en una escenografía que ustedes ven allí. Ven que abajo dice Indio Casimiro. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia, si vuelvo a las demás. Entonces aquí uno empieza a comparar con el corpus de fotografías, porque todo tiene o todo puede tener una connotación o una intención. Entonces fíjense las posturas, si hay diferencias, si la persona se está sosteniendo en el pilar o no, si la persona está pisando pieles, la forma en que está vestida, si mira o no mira la cámara. Todo tiene intenciones, solo que yo estoy haciendo un ejercicio de ustedes vean las posibilidades. En este caso, el sujeto también tiene un sombrero característico de este grupo, ¿verdad? De este grupo social cultural. Entonces, los demás elementos, ya cuando yo voy viendo y comparando con más elementos de este corpus de fotografías, y cuando ya conozco al autor, hago un estudio de ese sujeto histórico, voy a conectar con más significados. Entonces, para que vean cómo uno puede ir enlazando elementos, cazando significados, y si yo me propongo como tema de investigación, por ejemplo, la representación de los indígenas Wayuu a finales del siglo XIX en fotoestudios de la ciudad de Maracaibo. Entonces ya ahí yo voy enfocándome más en una investigación donde ya yo tendría que rastrear el nombre de los autores o del autor, porque cuánto tiempo estuvo operando el fotoestudio, qué intenciones tenían de mostrar a este grupo indígena de esta manera. Entonces, de esta manera, continuar con ya mi intención investigativa. Cuando nosotros hablamos de nuestros álbumes de familia, ya estamos trabajando con temas que son mucho más personales. Entonces tenemos la ventaja de que por lo general nosotros conocemos a los posantes, nosotros conocemos las historias que pueden estar detrás o no, y de igual forma si no la tenemos vamos a tener informantes. Entonces el trabajo de explicación y de interpretación tiene diferencias cuando nosotros hacemos trabajos de análisis fotográfico de otros archivos. En este caso o ejemplo, por ejemplo, es una fotografía mía con mi abuelo. La pongo como ejemplo. Entonces uno habla de
qué significa para uno ver esa fotografía, uno conoce los elementos materiales del contexto, por ejemplo, en este caso, el cuadro que aparece detrás, que es un cuadro que toda la vida me ha encantado, que es de una tía. Entonces también hay un elemento material que me muestra que era una Navidad, ¿sí? Entonces ahí yo voy conectando los significados. Ya yo tengo como un poder o una relación distinta con la fotografía. Y si ustedes quieren profundizar más en este tema, también el mismo Roland Barthes hizo ya en sus últimos años un libro que se llama La cámara lúcida, que es un libro más de tono emocional analítico, que él habla precisamente de lo que significa un carácter ya psicoemocional de la imagen, ya cuando tú hablas del alma de la fotografía. Esta es otra fotografía de mi álbum de familia. Entonces, fíjense, también la pongo como ejemplo porque cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros álbumes, como les dije, las reglas de este juego de notación y connotación varían un poco. En fin, por ejemplo, si yo elijo el tema de mi punto de vista, ¿sí? Siguiendo la tendencia que estamos usando, mi punto de vista es cómo la cultura de los llanos venezolanos aparece o se ve reflejada en el álbum de mi familia. Entonces, por ejemplo, yo tomo esta fotografía como muestra de mis tíos y tías realizando lo que se conoce en Venezuela como una sopa, pelando elementos de alimentación que pueden ser vegetales, yuca, a orillas de un río. Pues supongo que pudo haber sido durante unas vacaciones, un sábado o domingo, ya que esta es una práctica muy habitual en estos lugares de Venezuela, compartir un caldo o una sopa un domingo acompañados de un baño, en familia, hablando. Entonces aquí ya hay elementos que me hablan de la práctica particular de mi familia, pero también está conectada con un paisaje, con unas intenciones ya también de mostrar y mías personales de hablar de esta historia y de esta cultura. Entonces, esto es lo interesante de los elementos. Si yo le hago un análisis, entonces ya más descriptivo, de carácter denotativo, yo voy a contar la cantidad de personas que salen ahí. Si me sé los nombres, anoto los nombres. Si me conozco el nombre del lugar, anoto el nombre del lugar. Y el año. Si mi informante o detrás de la fotografía está escrito el año, ya estaríamos hablando de un año, de una temporalidad. Si no la sé, entonces empiezo a analizar, bueno, los trajes o la textura de la fotografía, pues me la ubica más o menos en los 60. Entonces ahí ya yo voy analizando y voy adquiriendo una destreza de lectura de la imagen. Entonces ahí se las dejo como ejemplo. Yo les voy a estar pasando, por supuesto, otros ejemplos. Ya las actividades del taller van a ir más enfocadas en este tipo de análisis de las fotografías bajo estas premisas. Las referencias, ahí les dejo las referencias de esta clase, están muy centradas sobre todo en la obra de Roland Barthes y de Armando Silva. Y ya en la próxima clase estamos hablando ya del desarrollo de proyectos de investigación con sus archivos fotográficos. Ya las clases que vienen van a ser más dinámicas. Yo les voy a estar, vamos a hacer videollamadas para hacerle seguimiento a sus archivos. Yo les voy a mandar ejercicios ya trabajando con sus propias fotografías bajo estos conceptos de la semiótica. Y bueno, ya la próxima clase que se las envío va a ser cómo ya aplicar aún más estos ejemplos a fotografías en específico. Entonces, gracias por su atención y continuamos con estos temas. Si tienen alguna duda de los contenidos, escríbanme un correo, me pueden escribir directamente y estamos en contacto.